Laura Daniela, hay una tremenda molestia en algunos sectores políticos porque Cambio Radical pensó primero en su interés en tener la presidencia de una de nuestras cámaras y dejó a un lado un puesto que le correspondía en esa rotación y acuerdos que hacen los partidos. Para que la gente entienda, había un candidato, o le correspondería a Cambio Radical, un candidato para el Consejo Nacional Electoral. Ese es el órgano político electoral que es clave en elecciones. Pues resulta que Cambio Radical no postuló candidato. Y al no postular candidato, pues queda elegido un candidato cercano al gobierno. Y Cambio Radical está en la oposición. ¿Cómo se entiende eso, Laura Daniela? ¿Todo por quedarse con la presidencia de la Cámara? Sí, Julio, pues lo más probable es que a ese puesto llegue uno de los cercanos al gobierno. Se trata de Álvaro Echeverry, quien a pesar de que se presentó por Colombia Justa Libres, pues es muy cercano al petrismo. Por eso, para hablar de este tema, pues precisamente nos vamos a conectar con los partidos de la oposición. Saludo al senador Didier Lobo de Cambio Radical. Bienvenido a la W. Buenos días a todos en el estudio, un saludo para ustedes y para todos los oyentes en el día de hoy. Y también nos conectamos con el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático. Buenos días, representante. A todos, muy buenos días a ustedes y audiencia, muchas gracias. Senador Didier, mire, esta elección va a ser en momentos y nos informan que Cambio Radical ya decidió formalmente, públicamente, que van a votar por Álvaro Echeverry, muy cercano al petrismo. ¿Cómo explicarle, senador, al país que un partido de oposición no solamente no postula un candidato para este cargo clave, sino que va a votar por el candidato del gobierno? Bueno, Cambio Radical traía una representación en el Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente el ex representante y ex magistrado César Orduy decidió renunciar inconsulto con las bancadas de Cambio Radical, y que sabíamos que al momento de él renunciar lo más probable es que perdiéramos ese espacio, entendiendo que estamos en oposición al gobierno, que cuando entramos en una lista muy apretada en números de votos, y que obedecía a que en el momento el CRUM, partido de la U y partido Mira, y nosotros nos unimos para tener un número determinado de votos y poder participar y lograr ese espacio en el Consejo Nacional Electoral. Hoy la Cámara, en el partido Cambio Radical, el Senado como tal, no llegamos a acuerdo, deliberamos pero no votamos. Los senadores estamos en una decisión que podemos, el que así lo considere, votar en blanco o votar por alguno de los dos candidatos, pero en Cámara, que son 19, tomó mayoría sobre el Senado de votar por el doctor Echeverry, que si bien es cierto que viene por Colombia Justa y Libre, aunque tenga cercanía con el gobierno, pues también ha sido una persona que en las pasadas ha tenido cercanía con Cambio Radical. Sí, representante Cadavid, el Centro Democrático ha dicho que en este proceso no se le brindó garantías. De hecho, pues ustedes presentaron una tutela. ¿Se van a mantener en eso o qué es lo que va a hacer esta bancada en minutos? Bueno, lo primero es ir a lo de fondo para llegar a su pregunta de manera muy puntual, y es que la presión del gobierno para quedarse con las mayorías del Consejo Nacional Electoral pasa precisamente por la definición de si se vulneraron los topes de la campaña presidencial de Gustavo Petro o no. Ese es el tema que se pretende jugar allá, y por eso esa conformación de mayorías en torno ya a un candidato. Nosotros advertimos que van precisamente a operar sobre esa materia específica, lo que es bastante preocupante, porque el candidato será el gobierno. Eso es así de claro. Segundo, pues nosotros hemos alegado en distintas instancias, vía comunicado público y por medio de compañeros, sobre la ausencia de transparencia, por lo menos en la publicidad del proceso. Para muchos miembros del Congreso fue casi sorpresivo cuando ya aparecieron los nombres de 2 personas registradas. Y tercero, lo que hemos dicho nosotros claramente,
después de tener discusiones, conversaciones de la bancada, es apoyar al candidato del partido Mira, que además incorpora un componente de neutralidad, si se quiere decir así, o de independencia por parte de ese sector político en la actividad nacional. Así que ese es nuestro planteamiento. Dejamos la observación de la ausencia de reglas claras y de transparencia y publicidad en ese proceso, pero adicionalmente el riesgo de cómo van a conformar mayorías para seguramente ir a absolver la campaña presidencial en materia de topes electorales. Senador Didier, lo que se ha dicho es que precisamente ustedes decidieron no postular candidato para el Consejo Nacional Electoral con la intención de que se les respete el puesto en la próxima legislatura en la presidencia de la Cámara. ¿Ustedes creen que realmente el gobierno va a respetar ese puesto y que ustedes les va a corresponder la presidencia en la próxima legislatura? Eso no ha ocurrido por parte del Senado, que es quien yo puedo dar fe. No ha ocurrido desde el momento que estamos a unos minutos de que inicie las plenarias conjuntas y ni siquiera el Senado hoy. Compactamente iremos a votar por el mismo candidato al Consejo Nacional Electoral. Eso es un tema de Cámara, lo respetamos. En Cámara, pues ellos son mayorías y tienen autonomía para tomar sus decisiones frente a los acuerdos que vayan manejando entre ellos mismos. Nosotros en Senados no tenemos ningunos acuerdos con lo que tenga que ver con la próxima presidencia del Senado de la República. Representante Cadavid, pues como hablábamos, este puesto será clave no solamente de cara a la investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro, sino también de cara a 2026. ¿Cuál es su lectura o cuál cree usted que puede ser el riesgo de que este puesto quede en manos del gobierno? No, pues la absolución no solamente de la campaña, sino de los miembros de la campaña, el hoy gerente de Ecopetrol, el señor doctor Ricardo Roa y todos los miembros, los contadores, los revisores fiscales. Recuerden lo que sucedió hace pocos meses cuando el Consejo Nacional Electoral determinó solamente la apertura de la investigación formal. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno y las presiones? Decir que eso era un golpe de Estado. Hoy se quedarán con una silla más. Si nada extraordinario ocurre según las cuentas y las mayorías del Congreso. Ya hemos visto los partidos anunciando su votación y yo quisiera, digamos, por un asunto de claridad expresar, porque nos han dicho, bueno, ¿y Centro Democrático por qué no propuso? Bueno, pues porque no podíamos, porque nosotros, entre otras cosas, cuando se eligió el magistrado del Centro Democrático al Consejo Nacional Electoral, no hizo parte de esa plancha mayoritaria de la cual hizo parte el doctor Lordú, y luego no teníamos la posibilidad legal de proponer reemplazos. Entonces me gusta dejar como esa claridad, pero aquí es muy claro y clave lo que va a llegar a suceder y cuál va a ser la tarea de quien va seguramente a ser elegido hoy, advirtiendo pues con toda precisión y claridad que nosotros evidenciaremos ese tipo de conductas. Senador Didier, quiero hacerle la misma pregunta, y es que más allá de por el candidato que vaya a votar la Cámara o por quien vaya a votar el Senado, lo cierto es que la inacción de Cambio Radical pues terminaría dejándole este puesto al gobierno. ¿Usted no cree, como pues partido de oposición, representante de un partido de oposición, que esto pues lo que terminaría es favoreciendo al gobierno en esa investigación que avanza contra la campaña del presidente Petro? Pues puede darse igual. Allá se sigue con mayoría y yo creo que los magistrados del Consejo Nacional Electoral tienen que ser muy responsables en la toma de decisiones frente al tema de la investigación que debe continuar, y por eso la molestia del partido Cambio Radical con la renuncia del magistrado César Lorduy sin hacer una consulta con el partido para ver qué pensábamos. Sabíamos que al momento de renunciar efectivamente ese espacio se iba a perder, al menos por parte de Cambio Radical, porque los números no nos daban para postular una plancha solo y tener derecho a un magistrado. Eso fue coadyuvado con un residuo que quedaba del partido de Mira y el partido de la U. Pues es el senador Didier Lobo del partido Cambio Radical de oposición. Le agradecemos por conectarse a esta hora, y también al representante Hernán Cadavid del Centro Democrático por la elección que se dará en minutos del nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral.